Hace 7 minutos, el mundo del espectáculo quedó paralizado tras conocerse el trágico final de Humberto Zurita. Una noticia devastadora que se propagó con una velocidad brutal y dejó a millones sin aliento. La confirmación llegó envuelta en dolor. Cuando Stephanie Salas apareció visiblemente afectada con el rostro marcado por el llanto y la voz quebrada incapaz de contener la emoción al ratificar la tragedia. La reacción fue inmediata. Redes sociales colapsadas, mensajes de incredulidad, homenajes improvisados y medios internacionales interrumpiendo su programación para informar sobre el golpe emocional que sacude a la industria artística. El nombre de Humberto Zurita se convirtió en tendencia global, mientras seguidores, colegas y figuras públicas expresaban conmoción, tristeza y respeto ante una pérdida que nadie esperaba. Las redacciones describen escenas de consternación absoluta y un silencio pesado que atraviesa estudios de televisión, foros culturales y plataformas digitales. La imagen de Stephanie Salas llorando se volvió el símbolo más duro de esta noticia que marca un antes y un después en la memoria colectiva del entretenimiento latinoamericano. Un impacto profundo que sigue creciendo minuto a minuto y que mantiene al público en vilo con el corazón encogido ante una despedida que duele desde el primer instante. La información comenzó a tomar forma con rapidez, y cada nuevo dato aumentó la tensión alrededor del nombre de Humberto Zurita, mientras cámaras y reporteros se concentraban en las inmediaciones donde se esperaba una confirmación más amplia. El ambiente era de urgencia absoluta, y las imágenes que circularon mostraban gestos serios, abrazos silenciosos y miradas perdidas de personas cercanas al actor. En medio de ese escenario, Stephanie Salas apareció visiblemente devastada con los ojos enrojecidos, las manos temblorosas y un lenguaje corporal que hablaba por sí solo. Su presencia bastó para que la noticia adquiriera una dimensión irreversible. Medios especializados señalaron que en las últimas semanas ya se habían detectado señales inquietantes, cancelaciones repentinas, silencios prolongados y una ausencia inusual en espacios públicos que ahora cobran un sentido distinto. Fotografías recientes recuperadas por la prensa muestran a Zurita con un semblante más cansado y una discreción extrema, lejos de los reflectores habituales, lo que hoy se interpreta como un anticipo silencioso de la situación que estalló hace apenas minutos. Las declaraciones entrecortadas de Salas confirmaron la gravedad del momento y provocaron una oleada de reacciones inmediatas. Colegas del medio expresaron consternación. Productores suspendieron grabaciones y cadenas de televisión reorganizaron su programación para seguir cada desarrollo. La narrativa informativa se volvió frenética con cronologías reconstruidas, testimonios cruzados y análisis de cada gesto captado por las cámaras, mientras el público seguía en tiempo real cada actualización. La escena de Stephanie Salas llorando frente a los micrófonos quedó grabada como una de las imágenes más impactantes de la jornada, y fue replicada sin descanso como prueba del golpe emocional que sacude al entorno más cercano del actor. En paralelo comenzaron a emerger relatos de encuentros recientes, conversaciones privadas y advertencias que en su momento pasaron desapercibidas y que hoy los expertos destacan como indicios clave de una etapa crítica. La atención no disminuye, al contrario, crece con cada minuto y mantiene a la industria del entretenimiento en un estado de alerta permanente, donde cada palabra, cada imagen y cada silencio adquieren un peso decisivo en la comprensión de un episodio que ya se considera uno de los más conmocionantes de los últimos tiempos. La atención mediática retrocedió entonces en el tiempo para reconstruir el origen de Humberto Zurita y entender cómo una infancia marcada por la dureza forjó el carácter que hoy todos evocan con asombro. Desde muy pequeño creció en un entorno donde la estabilidad era frágil y las carencias formaban parte de la rutina diaria familiares cercanos. Recuerdan espacios modestos, jornadas largas y silencios que pesaban más que las palabras. Imágenes antiguas rescatadas de álbumes personales muestran a un niño serio con la mirada fija y una determinación prematura que contrastaba con su corta edad. En aquellos años el esfuerzo era una ley no escrita, y cada paso exigía disciplina, sacrificio y una madurez adelantada. Amigos de la infancia han revelado recientemente que Zurita solía aislarse para observar, ensayar gestos y repetir escenas improvisadas frente a espejos gastados, como si desde entonces buscara un refugio en la interpretación. Las dificultades económicas obligaron a cambios constantes y a una adaptación permanente, lo que fortaleció su resistencia emocional y su capacidad para reinventarse con rapidez. Declaraciones pasadas que hoy resurgen adquieren un nuevo significado cuando él mismo hablaba de noches sin descanso y de la presión temprana por salir adelante sin red de seguridad. Esa etapa dejó señales que solo ahora se interpretan con claridad.
Una reserva emocional, una disciplina casi implacable y una relación compleja con el éxito que siempre llegó acompañada de prudencia. Los especialistas subrayan que esas vivencias tempranas explican la intensidad con la que vivía cada proyecto y la seriedad con la que asumía cada reto profesional, mientras el público descubre que detrás del ícono había un niño que aprendió a resistir antes de soñar y que convirtió la adversidad en el motor silencioso de una trayectoria que hoy se revisa con una mezcla de admiración y conmoción. El relato avanzó hacia el punto de quiebre que transformó a Humberto Zurita en un nombre imposible de ignorar, cuando su talento dejó de ser una promesa silenciosa y se convirtió en un fenómeno público. Las crónicas de la época coinciden en que el impacto llegó con una fuerza inesperada a través de proyectos televisivos que dominaron horarios estelares y paralizaron a la audiencia con interpretaciones intensas, miradas firmes y una presencia que llenaba la pantalla sin esfuerzo. Las primeras imágenes difundidas por las cadenas muestran estudios abarrotados, técnicos atentos y un actor que asumía cada escena con una seriedad casi ritual. Testimonios de directores y compañeros recuperados ahora describen jornadas extensas y un nivel de exigencia que superaba los estándares habituales. Su método era preciso, contenido y profundamente emocional. El salto definitivo se consolidó cuando encabezó producciones que cruzaron fronteras y lo colocaron en el centro de la conversación mediática con cifras, récord de audiencia y reseñas que hablaban de una nueva figura dominante. En archivos audiovisuales que hoy reaparecen, se observa a Zurita recibiendo ovaciones prolongadas y enfrentando conferencias de prensa donde su calma contrastaba con la euforia generalizada. Esa etapa estuvo acompañada de declaraciones medidas, donde reconocía el peso de la responsabilidad y advertía sobre la fragilidad del éxito, frases que ahora se leen como señales tempranas de una conciencia aguda sobre el costo de la fama. Los especialistas recuerdan escenas icónicas, ensayos meticulosos y decisiones artísticas arriesgadas que marcaron un antes y un después en la televisión y el cine de la región. La popularidad creció de manera sostenida. Portadas editoriales, giras promocionales y homenajes improvisados confirmaron que el fenómeno trascendía modas. En paralelo comenzaron a circular imágenes de archivo que muestran cambios sutiles en su actitud, pausas más largas, silencios pensativos y una disciplina aún más estricta, interpretadas hoy como indicios de una carrera vivida al límite de la entrega total. La narrativa pública se alimentó de éxitos consecutivos y de una figura que evitaba el exceso mediático, prefiriendo que su trabajo hablara por él, mientras el público asistía a la consolidación de un referente cuya obra definió una era y cuyo ascenso imparable se revisita ahora con la intensidad de quien observa en retrospectiva las huellas de un destino marcado por la grandeza y la presión constante. La revelación terminó de estallar, y el impacto se midió en segundos cuando el público asimiló la magnitud de lo ocurrido alrededor de Humberto Zurita. Las reacciones se multiplicaron con una intensidad pocas veces vista: auditorios virtuales abarrotados, transmisiones en vivo saturadas y redacciones operando en modo de emergencia para cubrir cada ángulo del suceso. En redes sociales, la conmoción se tradujo en mensajes de duelo, incredulidad y respeto, mientras imágenes inéditas comenzaron a circular, capturas de momentos privados, gestos contenidos, miradas que ahora se leen como señales previas a la verdad que salió a la luz. Amigos cercanos rompieron el silencio con palabras medidas pero cargadas de emoción, describiendo llamadas recientes, encuentros breves y un clima de tensión que nadie quiso nombrar en voz alta. La prensa recuperó archivos audiovisuales donde se observan pausas prolongadas, cambios de humor y una energía distinta en apariciones públicas que hoy adquieren una claridad inquietante. La escena que selló el estremecimiento fue la aparición de Stephanie Salas, devastada con el rostro surcado por lágrimas, y una respiración entrecortada. Su testimonio confirmó lo que muchos temían, y desató una ola de solidaridad inmediata. Colegas detuvieron grabaciones, productores suspendieron compromisos y figuras del medio expresaron apoyo sin reservas. Los especialistas analizaron cada fotograma, cada palabra, cada silencio, destacando cómo los indicios estaban allí desde hacía tiempo, ocultos a plena vista. Fotografías recientes muestran una fragilidad contenida y una distancia emocional que contrastaba con la imagen pública de fortaleza. Comunicados oficiales se sucedieron con cautela mientras los noticieros ampliaban la cobertura para reconstruir el antes y el después del momento exacto en que la verdad se hizo pública. La audiencia respondió con una atención casi hipnótica, siguiendo minuto a minuto nuevas declaraciones y reacciones espontáneas que confirmaban el alcance del golpe emocional. En estudios de televisión se describió un ambiente pesado con conductores visiblemente afectados y paneles que evitaron el sensacionalismo para dar paso a un relato sobrio y contundente.
Las palabras de quienes compartieron escenarios y proyectos hablaron de respeto, admiración y una tristeza profunda que atravesó generaciones. El drama se intensificó cuando comenzaron a emerger detalles hasta ahora reservados, decisiones postergadas, agendas alteradas y mensajes privados que hoy se interpretan como advertencias ignoradas. El efecto dominó alcanzó a festivales, homenajes y retrospectivas que se reprogramaron de urgencia para acompañar el sentimiento colectivo. La cobertura internacional confirmó que no se trataba de una noticia más, sino de un episodio que sacudió la memoria cultural y emocional de una audiencia que sintió la cercanía de la pérdida como propia. El clima siguió cargándose con cada nueva imagen difundida, con cada voz quebrada que se sumaba al coro de consternación, y con cada análisis que profundizaba la sensación de estar presenciando en tiempo real uno de los momentos más intensos y delicados del espectáculo reciente, sin respiro, sin pausa, y con la certeza de que nada volvería a percibirse del mismo modo después de este impacto absoluto. La tensión siguió escalando a medida que el eco de la noticia penetró en cada rincón del ámbito cultural y social, y la figura de Humberto Zurita volvió a ocupar titulares con un peso emocional aún mayor. Las reacciones del público se transformaron en vigilias digitales con miles de mensajes publicados en tiempo real, relatos personales de espectadores que crecieron con sus trabajos y testimonios de cómo su presencia marcó épocas completas de la televisión y el cine. Amigos de distintas generaciones compartieron recuerdos inéditos, imágenes de camerinos, abrazos captados al final de funciones y mensajes de voz enviados en momentos decisivos que ahora se interpretan como despedidas implícitas. La prensa especializada profundizó con análisis detallados de apariciones pasadas, revisando entrevistas antiguas donde se detectan pausas largas, miradas esquivas y frases cargadas de un sentido que entonces pasó inadvertido y que hoy adquiere una gravedad estremecedora. En redacciones se vivió una carrera contrarreloj para verificar cada dato, mientras reporteros describían un ambiente de conmoción con profesionales afectados por la cercanía emocional con el protagonista del suceso. La escena pública volvió a estremecerse cuando Stephanie Salas reapareció acompañada y visiblemente agotada, con un silencio más elocuente que cualquier discurso. Su expresión reflejaba una mezcla de dolor y determinación, que fue interpretada como la confirmación definitiva de la dimensión del impacto. Cámaras captaron detalles mínimos, manos entrelazadas, respiraciones profundas y miradas hacia el suelo, que se convirtieron en imágenes emblemáticas del momento. Figuras del medio artístico suspendieron actividades para expresar apoyo y respeto, mientras comunicados institucionales subrayaron la necesidad de cautela y sensibilidad. La cobertura se expandió a medios internacionales, que contextualizaron la trayectoria del actor y destacaron la reacción unánime de admiración y tristeza. La audiencia respondió con una atención constante, siguiendo transmisiones especiales y debates donde expertos en cultura analizaron el alcance simbólico del episodio. En paralelo comenzaron a surgir datos hasta ahora reservados, agendas modificadas, reuniones canceladas y decisiones profesionales postergadas que hoy se leen como señales de una situación límite. La intensidad del drama se mantuvo con cada nueva actualización y con cada imagen recuperada de archivos recientes, donde se observa una carga emocional distinta. El clima general se volvió denso, cargado de respeto y expectativa, mientras la narrativa informativa avanzaba sin pausa, mostrando que el impacto no se limitó a un círculo cercano, sino que atravesó a una comunidad entera que se reconoce parte de una historia compartida. La sensación de estar presenciando un momento decisivo se reforzó con la respuesta colectiva, una mezcla de silencio activo, homenaje espontáneo y necesidad de comprender cómo una verdad revelada en minutos puede sacudir décadas de memoria cultural y emocional, y mantener al público atento sin parpadeo ante el desarrollo continuo de un episodio que sigue expandiendo su onda de choque en cada testimonio que emerge y en cada gesto que confirma la magnitud del acontecimiento. El pulso informativo no aflojó y la conversación pública se desplazó hacia una fase aún más intensa, donde cada reacción parecía amplificar la anterior y convertir el episodio en un fenómeno social. La figura de Humberto Zurita fue evocada desde ángulos nuevos, con relatos que nunca habían visto la luz. Compañeros de escenario hablaron de ensayos nocturnos terminados en silencios prolongados. Productores recordaron reuniones tensas donde la mirada se perdía unos segundos más de lo habitual. Y fotógrafos admitieron haber captado una tristeza contenida que entonces interpretaron como concentración profesional. Las plataformas informativas mostraron gráficos de audiencia en ascenso constante y mesas de análisis abarrotadas, donde el tono se volvió solemne sin perder el filo periodístico. La reacción de la calle fue igualmente contundente, con concentraciones espontáneas frente a recintos culturales, mensajes escritos a mano y velas encendidas que se multiplicaron en imágenes virales. El archivo visual ofreció nuevas secuencias, un saludo que duró menos de lo acostumbrado, una sonrisa que no llegó a los ojos, una despedida rápida en un pasillo iluminado que ahora se observa con otra lectura,
En paralelo, la voz de Stephanie Salas se convirtió en referencia absoluta cuando allegados describieron su fortaleza quebrándose a puertas cerradas y su decisión de confirmar la verdad pese al costo emocional. Esa determinación fue leída por la prensa como un acto de responsabilidad y respeto que elevó la gravedad del momento y cerró la puerta a especulaciones innecesarias. Los corresponsales narraron escenas de redacciones en silencio absoluto durante segundos, antes de retomar el trabajo con una precisión casi quirúrgica. El flujo de testimonios siguió creciendo. Técnicos de iluminación hablaron de cambios de último minuto. Vestuaristas recordaron elecciones sobrias insistentes y músicos mencionaron pedidos específicos de atmósferas más contenidas, señales que hoy se ensamblan como piezas de un mismo cuadro. La cobertura internacional aportó contexto histórico comparando el impacto con otros momentos que redefinieron la relación entre celebridad y audiencia y subrayando la respuesta madura del público que optó por el respeto sin renunciar a la necesidad de información. En transmisiones especiales se proyectaron líneas de tiempo con hitos profesionales y pausas inexplicables que ahora cobran sentido. El clima siguió cargándose cuando circularon mensajes privados autorizados para su difusión con frases breves y emotivas que reforzaron la percepción de un proceso vivido en silencio. La intensidad emocional alcanzó un punto alto cuando voces jóvenes reconocieron la influencia formativa de su obra y compartieron cómo esos trabajos los acompañaron en momentos personales decisivos. La narrativa avanzó sin tregua con un equilibrio delicado entre datos confirmados y observación cuidadosa del entorno. Cada gesto captado, cada mirada desviada, cada palabra medida. La audiencia permaneció atenta, con una concentración rara vez vista en la era de la dispersión digital, como si el tiempo se hubiera comprimido alrededor de un acontecimiento que exigía presencia total. El drama periodístico encontró su fuerza en la acumulación de detalles verificados, en la coherencia del relato y en la sensación compartida de estar presenciando un instante que reordena recuerdos y redefine percepciones. La cobertura continuó expandiéndose con nuevas capas de comprensión y una tensión sostenida que mantiene al país y a la región conectados a una historia que sigue revelando matices sin descanso y sin concesiones, mientras la emoción colectiva se mantiene a flor de piel y la atención no se aparta ni un segundo del desarrollo vivo de los hechos. El flujo de información avanzó hacia una fase más profunda y reflexiva, donde el impacto emocional se mezcló con una lectura colectiva de consecuencias visibles en tiempo real. Las reacciones dejaron de ser solo expresiones de dolor y se transformaron en análisis atentos del entorno cultural, con audiencias siguiendo cada actualización como si se tratara de un acontecimiento histórico. En foros especializados se describió un cambio inmediato en el tono de la conversación pública, menos ruido, más atención y una sensibilidad poco habitual que obligó a los comunicadores a medir cada palabra. La figura de Humberto Zurita apareció entonces asociada a una revisión completa de su legado con críticos, señalando cómo su estilo sobrio había anticipado una forma distinta de entender la actuación, y cómo esa coherencia ahora se reflejaba en la manera en que el público procesaba la noticia. La respuesta de amigos cercanos aportó capas inéditas, relatos de encuentros recientes marcados por una serenidad extraña, decisiones tomadas con calma y gestos de despedida que pasaron desapercibidos hasta hoy. En estudios de televisión se observaron momentos de silencio prolongado, miradas cruzadas y respiraciones contenidas antes de retomar la transmisión, escenas que se viralizaron por su autenticidad. La prensa escrita publicó ediciones especiales con fotografías cuidadosamente seleccionadas, donde cada encuadre parecía hablar de un tránsito interior. La atención volvió a centrarse en Stephanie Salas, cuando allegados describieron su papel en horas críticas, su entereza frente a cámaras, y su decisión de proteger la intimidad sin eludir la verdad. Ese equilibrio fue destacado por analistas como un punto de inflexión que marcó el ritmo de la cobertura y evitó desbordes. La audiencia respondió con respeto activo, comentarios moderados, homenajes discretos y una presencia constante en transmisiones informativas que superaron registros habituales. La intensidad se sostuvo con la aparición de documentos de Minos y Inocente, trabajo, agendas manuscritas y notas personales, cuya existencia fue confirmada por fuentes cercanas y que revelan una planificación meticulosa incluso en momentos de presión. Esa revelación reforzó la percepción de un profesional consciente del tiempo y del peso de cada elección. La cobertura internacional añadió comparaciones con otros episodios que redefinieron la relación entre celebridad y sociedad, subrayando la madurez del intercambio público y la ausencia de estridencias. La narrativa periodística se apoyó en datos verificados y en la observación fina del clima emocional, captando cómo el país entero parecía detenerse para asimilar lo ocurrido. En espacios culturales se organizaron proyecciones improvisadas y lecturas públicas que reunieron a generaciones distintas unidas por una memoria compartida. El pulso del acontecimiento se mantuvo alto con cada nueva imagen autorizada, cada testimonio que sumaba contexto y cada gesto que confirmaba la dimensión humana del episodio. La sensación
dominante fue la de una atención colectiva sostenida, donde el tiempo parecía dilatarse, y cada minuto añadía comprensión sin disminuir la tensión. La historia siguió desplegándose con una continuidad hipnótica, sosteniendo al público en un estado de expectativa consciente y respetuosa. Mientras el relato avanzaba con precisión y emoción contenida, mostrando cómo una verdad revelada puede reorganizar afectos, recuerdos y miradas, en un solo movimiento compartido sin pausa y con una intensidad que no concede distracciones. Este cierre nace desde el respeto y la gratitud, para honrar la trayectoria y la humanidad de Humberto Zurita, una figura que trascendió la pantalla para instalarse en la memoria afectiva de generaciones enteras. Su trabajo dejó huellas profundas porque estuvo construido con disciplina, verdad, y una